¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a estar abordando distintos temas. Por supuesto, nos vamos a referir a la cuestión que más preocupa en este momento a la sociedad argentina, el tema de la pandemia. Vamos a estar hablando también del otro aspecto, de la situación económica y fundamentalmente del impacto que las restricciones en ese sentido están planteando. Y después vamos a hacer una revisión porque estamos nada más y nada menos que en la semana de mayo. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. Bueno, tenemos un programa realmente interesante para compartir en estos próximos 60 minutos. Y atención, porque cuando estemos cerrando el programa, en el último bloque del programa, vamos a tener una invitada de lujo. Digo de lujo por la dimensión que tiene la persona que va a estar con nosotros aquí. Es una locutora, animadora, conductora de televisión, que nada más ni nada menos está celebrando 40 años de su ciclo de televisión. Estoy hablando de nuestra amiga, Héctor, Marta Goyri. Sin duda. Bueno, quien la conoce a Marta, yo la conozco de muchos años, por supuesto, de nuestra labor en LT9, fundamentalmente década del 70, del 80. Hicimos algunos trabajos juntos, por lo tanto, seguramente algo vamos a recordar. Bueno, si te parece, Héctor, vamos a los auspicios y comenzamos con el programa. Vamos a saludarlo al doctor Miguel Ángel Capielo, ex ministro de Salud de la provincia de Santa Fe. Doctor Capielo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, estamos con un pequeño inconveniente con el audio porque está muteado seguramente. Ajá. Y vamos a esperar que el doctor Capielo en todo caso pueda poner las cosas en condiciones y cuando esté así nos habla y listo. Bien. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Tanto tiempo? Mucho tiempo, sí. Bueno, pero bien. Bueno, me alegro mucho. Doctor, ¿cuál es su interpretación respecto de la situación de la pandemia por la que estamos atravesando? Es decir, ¿están llegando a tiempo en todo caso las medidas de restricción para afrontar esta segunda ola? No. Esto ya lo habíamos manifestado en las reuniones del comité de expertos que había citado el señor gobernador, y hará 2 semanas, 3, ya habíamos dado nuestro parecer. Cuando digo nuestro también me refiero a la doctora Andrea Uboldi, que fue ministra posterior a mí, y que la situación se veía difícil, sobre todo porque se había flexibilizado demasiado las cosas y fundamentalmente por la falta de vacuna y la falta de testeos. Estos fueron puntos que marcamos con mucha prudencia, pero que marcamos la gran mayoría, que había que salir a hacer testeos, todos los que se pudieran, no tan pocos como ahora, ir a buscar los que eran asintomáticos, porque esos también contagian. En aquel momento, para 2 meses, le pedí que mantuviera eso no es la cantidad de casos que hay y cómo están circulando las distintas variantes de la cepa del COVID, llámese Manaos, Reino Unido o la andina que ha empezado ahora, y que son de muy rápida contagiosidad y fundamentalmente toma mucha gente joven. Uh-huh. Y estamos viviendo momentos muy críticos del sistema de salud que está al borde del colapso, y eso que es un sistema de salud que nosotros hemos dejado con mucha capacidad, y más allá de lo que se hayan agregado los modulares, tanto de Granadero Baigorria como de Villa Constitución, bien, de campaña frente de Cuyo. Doctor Capielo, uno piensa primera ola, segunda ola. Yo pienso que ya hablar de olas
es poco relevante en función de que sí podemos decir que estamos en una situación hoy preocupante. Ya superamos lo de octubre del año pasado y el frío todavía no ha empezado. Y bueno, y uno entiende de que la gente un poco también está harta y cansada de por ahí la inestabilidad que tiene el gobierno para tomar medidas. ¿Y usted cómo ve la situación para adelante? Hay un hartazgo social muy importante y también una desobediencia civil. Hemos estado viendo esto de las fiestas clandestinas y en esas fiestas clandestinas hemos visto a funcionarios públicos, o sea que si le decimos a la gente hay que hacer esto, no podemos mostrar la hilacha. También con esto de que había una flexibilización, parques y la recreación, uno veía conglomerados de personas y fundamentalmente que no se estaban cuidando. Es cierto, no hay que hablar de olas, esto es una epidemia que está generando demasiado problema y que la única forma que tenemos de superarla va a ser con las vacunas, a la cual Argentina no ha llegado a vacunar más que el 5% con 2 dosis de toda su población. Y acá hago un paréntesis, Santa Fe ha sido un ejemplo de vacunación porque se ha vacunado a los mayores. Hoy la escuchaba a la ministra decir que se va a vacunar con comorbilidades pacientes de la década del 50, lo cual ha demostrado que se puede trabajar muy bien y están esperando que lleguen más vacunas. Pero por estas cosas que tiene la política argentina no hemos accedido como otros países como Chile, como Uruguay, como Israel, a tener a esta altura vacunado más del 60 o 70% de la población para tener eso que se llama la inmunización de rebaño o de manada. Bien. Pero la cosa no está bien, había que tomar medidas restrictivas y esperemos cumplirlas todos, cumplirlas, y que en estos 10 días empiecen a liberarse camas de terapia y a bajar un poco los casos, aunque entre ayer y hoy han aumentado más que el año pasado. Doctor Cappiello, le quiero preguntar lo siguiente. Usted habló en todo caso de una rebelión social, de un cansancio de la sociedad. Y en muchos casos también la sociedad está bastante tal vez confundida por el hecho de una discusión política en el medio de la pandemia. Es decir, se generó un debate a partir del manejo de la pandemia, muchas veces un debate contradictorio y oportunista, uno podría llegar a decir, en términos políticos, y eso evidentemente juega un papel muy negativo en la conducta social, porque no hay una guía clara, no hay una conducción clara, o en todo caso, esa conducción queda en el marco de un flujo de confusión. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto? Bueno, esto también lo hemos manifestado. Esta desobediencia civil se da porque se ha visto que los funcionarios políticos que tenían que tomar las decisiones no las cumplían. Hemos perdido un ministro por un vacunatorio VIP, que eso genera una rebeldía muy importante. Todos hemos manifestado esto de que no correspondía. También hemos visto fotos del señor presidente con Moyano, el hijo, y las mujeres sin barbijo y abrazados, lo cual si le pedimos a la gente distanciamiento social, usar barbijo y tapaboca, no podemos mostrarle fotos de la máxima autoridad sin estar cumpliéndola.
y es cierto que no ha habido una conducción sanitaria como corresponde y que tampoco, y esto también lo hemos dicho al gobernador, se ha comunicado de la forma en que la sociedad y la ciudadanía pudiera saber qué es lo que estaba pasando y la verdad. Ustedes han visto que se saca un decreto y no lo comunicó el gobernador, fueron por Filmina, por PowerPoint, cosa que ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, uno esperaba que la máxima autoridad nos dijera todo lo que había que saber de esta situación y por qué entrábamos en estos días de máxima restricción. Pero bueno, estas cosas son las que hacen que haya hartazgo social y en muchos casos esta desobediencia. Doctor, uno entiende de que, bueno, los epidemiólogos hablan sobre frenar 3 periodos. 3 periodos serían unos 15 días. Uno entiende que el país no resiste esa situación desde lo económico. Estuvimos mucho tiempo encerrados y, bueno, hoy la plata que se gastó ahí no la podemos gastar ahora. Y la relevancia que tiene lo que está comenzando este 20 y hasta el 30, lo que está pidiendo la provincia de Santa Fe, lo que pide el gobernador de la provincia, tomar muy en serio estos próximos 10 días, no salir quien no tenga que salir, ir a trabajar, no hacer relaciones familiares en estos 10 días, creo que es fundamental hacia adelante. Pero, ¿a usted le parece que esto va a alcanzar? Por lo menos va a servir. Si mientras tanto logramos tener las vacunas y vacunar y los ciudadanos somos responsables y solidarios los unos con los otros y nos cuidamos y hacemos este distanciamiento, no tenemos reuniones sociales, no desobedecemos esto que se ha dicho, va a servir para bajar y permitir que no tengamos colapsado el sistema de salud y va a permitir también que nuestro personal de salud, cualquiera que ello sea, desde médico a mucama, que están agotados y que están totalmente estresados, tengan un respiro. Pero la mayor responsabilidad estará en que vacunemos y que todos podamos cumplir con estas normativas. Pero insistir que el gobernador y la ministra y los funcionarios de alto rango tienen que salir a decir la verdad de cómo está la situación, porque si no, es como que no pasa nada y es una gripecita pasajera. Doctor Cappiello, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, y ha sido un gusto haber hablado con ustedes. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por atendernos. El doctor Miguel Ángel Cappiello, exministro de Salud de la provincia de Santa Fe, fue de alguna manera el articulador de los proyectos que tuvieron que ver con la infraestructura de salud que se montó en 12 años en la provincia. Ya venimos. Bien, y como venimos anticipando en la apertura de nuestro programa del día de hoy, uno de los temas, las restricciones en todo caso, van impactando de manera significativa en lo que es la actividad económica. Una de ellas, una de las actividades económicas y tal vez la más importante que tiene la ciudad de Santa Fe desde el mundo privado, es el mundo del comercio. Vamos a estar con uno de los dirigentes del Centro Comercial de Santa Fe, Martín Salemi. Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bueno, vos sabés que por ahí hay gente que dice, ¿cómo es esta historia? Nos permiten abrir los comercios y restringen la circulación de las personas. ¿Quién va a llegar a nuestros comercios? Sí, en realidad lo que estuvimos hablando con el Ministerio de Trabajo es que es imperioso
que la circulación en la ciudad de Santa Fe disminuya y bueno, para eso se prohíbe la circulación en toda la ciudad y se alienta la compra en comercio de cercanía, que es lo que nosotros hacíamos el año pasado cuando recién empezábamos a abrir. La realidad que nosotros preferimos estar abiertos, con las puertas de nuestros locales abiertos, peleándola desde el lugar de apertura, antes que tener un cierre estricto y no poder ni siquiera funcionar. Entendemos la situación de pandemia en la que estamos y la situación casi de colapso que está teniendo el sistema sanitario. Así Bien. que bueno, esa es una sensación encontrada que tenemos en el comercio. A diferencia del año pasado, que estaba todo cerrado, hoy está esa posibilidad de estar abierto y poder mantenerse con los clientes de cercanía. Lo cierto es que, bueno, la economía no estaba buena y la situación realmente aqueja mucho a los comerciantes. ¿Cómo es la realidad hoy de ustedes? Y la verdad es que, como decías, no se alcanzó a recuperar el nivel de venta que veníamos teniendo pre-pandemia. Las deudas están latentes, siguen por debajo de la mesa, o sea, uno todavía no toma dimensión de lo que puede llegar a pasar de acá en adelante, pero es imperioso bajar el nivel de contagio porque si no, creo que en la ciudad de Santa Fe en algún momento algún cierre va a haber. Entonces entendemos que la posibilidad de estar abiertos nos da la posibilidad de vender, de que esos clientes de cercanía lleguen. Entendiendo que no es la mejor alternativa, ya lo sabemos, pero bueno, creemos que la podemos pelear de esa forma. Martín, vos sabés que a un tiempo, el año pasado puntualmente, hubo manifestaciones muy fuertes de algunos sectores, fundamentalmente los comercios de barrio también, que salieron a protestar públicamente y evidentemente demostrando que, en todo caso, las medidas de restricción que se implementaron no tenían ningún tipo de consenso, por lo menos en los sectores comerciales. En esta oportunidad, vos como dirigente, ¿entendés que el grado de conciencia del comerciante y del empresario en general puede permitir la contención en la actividad como está planteada? Mira, nosotros siempre decimos que como toda actividad protocolizada, el nivel de contagio no está dentro de lo que es el comercio, pero entendemos que se tienen que tomar medidas sociales y no económicas. O sea, tenemos un problema social de encuentro, de reunión, y creo que el comercio lo que está haciendo en este momento es tratando de aportar con esta apertura y obviamente entender lo que es la situación de la ciudad y tratar desde nuestro lugar contener a la familia comercial y esperar que esto después del 31 podamos retomar un poco la normalidad que tanto estamos esperando. No quiero dejar pasar porque hace unos minutos hablabas vos de que por ahí uno tiene que pensar de que puede haber un cierre hacia adelante más fuerte. Se ha hablado sobre este tema con el Ministerio de Trabajo y también pensando en que la expectativa que la gente o el gobierno tiene en estos próximos 10 días es muy grande respecto a bajar la cantidad de casos, bajar un poco la circulación de la gente, pero pareciera ser que eso no sé si va a alcanzar. ¿Qué se está hablando por debajo que todavía por ahí no se estaba diciendo? Mira, lo que nosotros hemos tenido de información, que había varias alternativas arriba de la mesa. Una de ellas era, en este feriado largo, hacer un corte desde el viernes hasta el martes o miércoles a la mañana, por el feriado del martes, y restringir totalmente a fase 1. Se evaluó eso, por eso se tomó esta medida intermedia. Y siempre está esa posibilidad arriba de la mesa, no hay que descartarla, por eso nosotros entendemos que la situación es complicada económicamente, pero si podemos dentro de estos 10 días aportar y quizás tratar de tener nuestros locales abiertos y poder aportar a la salud, creo que lo tenemos que hacer, porque también somos ciudadanos de esta capital. ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente con el tema de aquellas empresas que están dedicadas al rubro alimenticio? Que en todo caso puede llegar a ser tal vez la cuestión más importante para poder tener una respuesta hacia la sociedad. Los límites de funcionamiento de los supermercados y de los negocios
de barrio van a tener un horario especial. Sí, el comercio alimenticio, o supermercados, despensas, todo lo relacionado a alimentos, inclusive la gastronomía, tiene un horario de cierre a las 19 horas, 2 horas después del comercio. Y bueno, después de ese horario la restricción de circulación es total. Bien, Martín, por último, están cerrados todo lo que sea shoppings y demás. ¿Hay alguna ayuda económica? ¿Ustedes han pensado en ese sentido apoyar a los comerciantes que están en los shoppings para que tengan una ayuda económica? Sí, el segundo paso después de estas medidas es empezar a charlar con el Ministerio de Producción para intensificar algunas asistencias. Y bueno, poner arriba de la mesa que los cierres siempre tienen que estar acompañados por el Estado económicamente, en créditos, en reducción de algunos impuestos, porque si no, no se puede sostener. Obviamente el Estado no es omnipresente en este caso, pero tiene que aportar su cuota para poder llevar adelante estos cierres. Bueno, muy bien, Martín, muchas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. Un abrazo grande. Hasta luego. Martín Salemi, representante del Centro Comercial de Santa Fe, conversando aquí con nosotros en Lo que se viene televisión. Bien, Daniel, estamos entrando en Semana de Mayo, estamos en plena Semana de Mayo, ¿no? Así que me parece muy importante, en todo caso, que podamos ir presentándole a la sociedad, a los televidentes, lo que ocurría hace 11 años atrás, cuando Argentina estaba cumpliendo 200 años, y era realmente una celebración muy importante, bastante distante el clima de lo que está pasando por estos días. Claro, creo que es un video significativo y que va a quedar en la historia, más allá de los artistas que están sobre el escenario, el fervor del público y ver imágenes de una situación distinta, sin barbijos. Claro, una aglomeración en una situación absolutamente distante, sin que hayan transcurrido tantos años, tan solo 11. Vamos a lo que son las imágenes. Bien, contexto tan particular, hace 11 años atrás, la celebración de los 200 años de la Revolución de Mayo, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Cómo es esa Revolución de Mayo? Porque, a ver, es muy distinta a la que vos aprendiste en la escuela unos años antes que yo, y es muy distinta a la que me enseñaron a mí en aquel momento. Pero la Revolución de Mayo era otra y se generó en otro contexto quizás, o en el contexto que nos contaron, pero no de la forma que nos mostraban las figuritas. Para eso hay que recurrir a la historia, no hay otra alternativa. Lo recibimos a Bernardo Carrizo. Bernardo, muy buenas noches, profesor de Historia de la Universidad Nacional del Litoral, amigo que siempre nos acompaña en los contenidos del programa. ¿Cómo andás, Bernardo? Buenas noches. Hola Héctor, Daniel, buenas noches, gracias por la comunicación, un gusto conversar con ustedes como siempre. Bueno, estábamos viendo en unos minutos antes de iniciar la conversación contigo lo que eran las imágenes y el audio de la celebración de los 200 años de la Argentina, un contexto muy particular. Y a mí me parece muy oportuno, en todo caso, pensar qué representa para la Argentina en este contexto, en el contexto actual, entrar en la Semana de Mayo. A ver, ¿qué reflexión te merece ese punto de vista? Mirá, estaba pensando mientras ustedes nos hacían recordar esos festejos de hace, digamos, más de 200 años, hace 11 años del segundo bicentenario, del bicentenario, ¿no? Mirá, hay algo que emerge claramente, tiene que ver con que es difícil pensar, en este caso, Revolución de Mayo, dejando afuera la crisis política que acompañó no solamente el momento 25 de mayo, sino la coyuntura histórica previa, que más o menos uno tiene que arrancar aproximadamente de 1805 y de ahí en adelante hasta llegar a 1810, donde hay una crisis política que se va llevando puesta las instituciones, ¿no? Y la legitimidad de los gobernantes. Dicho así, con el lenguaje que estoy utilizando,
parecería que estoy hablando de lo contemporáneo. En realidad, la Revolución de Mayo, para poder entenderla, no puede desgajársela de una crisis de creencia en las instituciones y en las autoridades fundamentales en aquel momento de un régimen político monárquico, ¿no? Y la creencia que en el caso del virreinato se tenía respecto a una figura de un rey ausente y de un virrey, en el caso de Cisneros, de Río de la Plata, que no representaba a un rey que estaba en ese momento cautivo de las fuerzas napoleónicas en la propia España. Entonces, creo que el Estado, en este caso Argentina, siempre, como todo Estado, trata de rememorar y reflexionar sobre su propia historia a partir de los acontecimientos, ¿no? Y aquí lo que estamos viviendo en este contexto es un acontecimiento que nos remite al pasado, pero que coloca en primer plano la política. O sea, la Revolución de Mayo coloca en primer plano la política. Es imposible rememorar 25 de mayo por fuera de la política y por fuera de una reflexión en torno de los representantes y las instituciones. Creo que por ese canal hay un punto de contacto entre el pasado y la actualidad que estamos viviendo. Para ser suaves, digamos, el desencanto que había en ese momento respecto a la política en sí que venía de España, pero hoy la gente tiene desencanto de la política argentina, de nuestros políticos. ¿Lo tenemos a Bernardo por ahí? Creo que se ha cortado un poco la comunicación, estamos recuperándola, ahí está. Sí, te recuperamos, Bernardo. Decía hablaba del desencanto que hoy también la gente está teniendo en lo político. Escucho. Sí, no, ¿nos estás escuchando? Escúchola. Sí, los escucho. Bien, escuché tu pregunta, Daniel. Bien. Escuché tu pregunta, Daniel. Vos hablabas de desencantamiento, ¿no? Sí. Para usar una palabra suave. Sí, es una palabra que tiene un rictus de preocupación. O sea, desencantar parecería que en un momento estuvimos encantados y la política de alguna manera genera encantamientos y desencantamientos porque creemos en proyectos y luego los proyectos o no se concretan o se interrumpen. Yo de la mano de esa palabra pensaría, ¿no?, algo que está dando vueltas en la sociedad argentina desde hace un tiempo. Y no digo por la pandemia, ojo, lo que voy a decir no se instala en el contexto de la pandemia, aunque en la pandemia parecería manifestarse más rudamente, sino que lo que existe es cierta crisis de creencia, como se dice en la politología o en la propia análisis de los fenómenos políticos, la crisis de creencia que atraviesa las sociedades que se traduce en expresión. Lo que vos decís, desencanto, la falta de expectativas, la crisis de proyectos, la crisis de identidades políticas, la crisis de participación política y la construcción de nuevas formas de hacer política que escapa a los partidos, escapa al ejercicio electoral, es decir, no se contiene en el voto y que trata de construir nuevos canales que pueden ser institucionales, paralelos a las instituciones o incluso contrainstitucionales, es decir, que directamente van en contra de instituciones. Todo eso, en términos de mirando el fenómeno europeo y el fenómeno norteamericano, da origen a otras ideas, ¿no? La contrademocracia, de participación de políticas que no necesariamente abonarían una idea de democracia. No quiere decir eso que están en una posición dictatorial, no están abogando por un ejercicio autoritario del poder, sino que por su forma de acción parece que van por otro canal, por otro camino de lo que uno esperaría que fuera una práctica democrática. Y eso creo que es, insisto, pre-pandemia, la pandemia lo que hace es como colocar un volumen alto. Es como que sube el volumen de manifestaciones que ya tienen su recorrido y que para el caso de Argentina nos toca en un momento en donde somos un país que ha entrado hace ya tiempo en la pobreza. Y la pandemia lo que hace es magnificar aún más eso, pero no lo construye la pandemia. La pandemia lo coloca sobre la mesa sin tapujos. Claro. Y ahora,
Perdón, sí, te escucho. No, te decía lo siguiente, Bernardo, me parece muy importante también, en todo caso, rescatar aquel gran festival de los 200 años, porque de alguna manera eso permitió, en todo caso, juntar a los argentinos en una situación en donde hoy estamos divididos tal vez por más allá de las diferencias políticas. Yo creo que hay hasta intolerancia en la división y que eso evidentemente impacta en una cuestión, nada más y nada menos que la convivencia. Entiendo que convivir en todo caso con la pobreza no es nada sencillo, pero me interesaba también preguntarte qué es lo que han dejado en general las pandemias cada vez que han ocurrido, cuál es el lastre que en todo caso ofrecen en definitiva cuando se retiran. Y mirá, históricamente las pandemias lo que colocaron en tensión es una idea de futuro. O sea, si era posible pensar un futuro con ciertos componentes en ese proyecto. Porque lo que coloca la pandemia en primer plano no solamente es el hoy y el ayer inmediato, sino que coloca en discusión el futuro, el día de mañana, la semana próxima, y ya hablar del mes que viene ya es como hacer una historia de ciencia ficción. O sea, coloca en crisis eso. Y convengamos que la política, entre otras cosas, necesita proyectos. Para que la política como acción humana, como parte de la creación humana, necesita generar una expectativa y un proyecto, es decir, una línea de cómo más o menos se puede pensar un futuro. Lo requiere las pandemias, el suceso en realidad obliga necesariamente a mirar con más rigurosidad el presente que nos queda, no tanto el futuro que se puede proyectar. Realmente, ¿qué es lo que nos quedó en términos amplios? Desde los términos demográficos hasta las expectativas culturales, sí, y las proyecciones generacionales. No es lo mismo que agarre una pandemia una persona de 40 años a una de 70 o una de 20, porque queda marcada su historia queda marcada por ese acontecimiento. Yo voy a dar un ejemplo bien sencillo, que es no solamente por el calor de estos días, que se discute en Argentina sobre educación, virtual o no, semipresencial o no, presencial o no. No es discutir solamente eso, era discutir o es discutir el lugar que la educación tenía en el imaginario de la sociedad argentina y en las políticas estatales en la historia argentina. Entonces, que esa discusión se instale es una forma de discutir políticamente, pero en realidad lo que yo a veces observo es que se discute más con una idea de la educación hacia el pasado, lo que en algún momento fue, no lo que realmente hoy es. Que los chicos no tengan, y que las estudiantes no tengan conectividad, no habla solo de la calidad de Internet, habla de los recursos económicos de una familia. Los recursos de una familia estaban pensados para una educación mediada por tecnologías, estaban pensados con un formato antiguo. Entonces me pregunto, después de la pandemia, ¿qué formato, qué proyecto educativo este país tiene para las futuras generaciones cuando la pandemia no esté? Y ese, por ejemplo, es un camino que sí o sí hay que, de alguna manera, dilucidar en el campo del poder. Vos sabés que diste en la tecla, porque cuando comenzábamos a charlar con Héctor, antes de darte entrada a vos, yo planteaba que la historia no es la misma que le contaron a Héctor, que tiene unos años más que yo, o a mí, o a vos, y hoy los jóvenes, ¿qué parte de la historia del 25 de mayo les llega? Ya, lo que habría que ver, digamos, si el balance no es un poco escasamente halagüeño, porque el Estado siempre se preocupa por proponernos una imagen de su propia historia, ¿no? Y yo creo que lo que generalmente termina quedando en las representaciones de los miembros de esta sociedad son como fotos, son fotografías históricas, es decir, son fotos y toda foto lo que no tiene es movimiento. La foto puede ser hermosa, pero no tiene movimiento. Y la Revolución de Mayo lo que trajo consigo es el movimiento en torno del poder y su crisis. Entonces, a veces lo que generalmente se termina haciendo
es una conmemoración en donde la política queda afuera y se termina acartonando un momento histórico. Por eso siempre las imágenes que vienen a colación están muy atravesadas con imágenes un tanto infantilizadas o demasiado acartonadas, vacías, lo que acabo de decir, es decir, vacías de la vida política. Conmemoración en donde la vida política estuviera con vitalidad, se podría entender mejor en el presente. Un ejemplo, lo que ustedes mostraban de hace 11 años atrás era una movilización organizada por el Estado. No nos olvidemos de eso. El Estado organizó esa movilización. Obviamente que hubo personas que fueron voluntariamente, pero hubo una acción estatal de organización. Me pregunto, ¿hoy el Estado es capaz de organizar políticamente la sociedad cuando lo que la sociedad nos está mostrando es una profunda fragmentación donde, como decía Héctor en un momento, la intolerancia está llegando a niveles preocupantes? Y cuando hay intolerancia, el problema es que se han roto los lazos sociales, porque yo no puedo tener un lazo social con quien no tolero. Mi objetivo es con quien no tolero, es no tener vínculo, no tener un lazo social. Entonces, cuando estamos frente a eso, lo que está en discusión en el fondo, aunque nadie lo diga, es el proyecto democrático. El proyecto democrático necesita solidaridad y necesita lazo. La pregunta es, ¿cómo una democracia puede ser posible cuando la fragmentación estructural en la Argentina es tan profunda? Bernardo, muchas gracias por ayudarnos a pensar este momento. Es un momento muy difícil, es un momento en todo caso en donde deberían surgir realmente nuevos ejes convocantes, sobre todo por la amenaza que en todo caso la crisis económica que se va a desatar detrás de la pandemia va a impactar sobre todos los países del mundo, pero particularmente una Argentina que ya está en los niveles de pobreza, que está con una infraestructura de producción atrasada en términos generales y que, bueno, veremos cómo en todo caso la gente encuentra un camino para seguir integrada. Muchas gracias y que tengas muy buenas noches. Gracias, Héctor. Gracias, Daniel. Gracias por la comunicación. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, y si el señor director dispone, 30 segundos, un minutito más de himno como para que pensemos en la patria. Ahí vamos. Bien, bueno, último tramo del programa del día de hoy, Daniel, con una invitada de lujo. Lo decía cuando arrancábamos el programa. Sí. Está con nosotros Marta Boeri. ¿Cómo estás, Marta? Pero hola, queridos míos. ¡Ay, qué alegría! Me encanta. Bienvenida a tu casa. Porque esta es tu casa, bueno, este es tu estudio también. Sí, sí, yo grabo aquí también mi programa y vivo ponderando toda la gente del canal. Porque a lo largo de tantos años, de 40 años de hacer el programa, he transitado por distintos lugares donde hemos ido grabando, ¿no? Estudios. Pero en todos han sido buenos y demás. Pero, y no es por chupar media. Sí. Pero se los digo siempre y se lo digo en forma personal a todos los muchachos de aquí del canal, son únicos. Aquí no juega el que yo soy el director, yo el iluminador, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se suben una escalera, están siempre al servicio y eso es maravilloso. Sí, hay un espíritu que acompaña. ¿Vos sabés que eso ¿sabés que trabajar notable en algo que te gusta y que lo sentís es muy distinto a, bueno, es mi empleo. Yo cobro a fin de mes, no decime, es así. ¿Y otro día con Marta qué es? Otro día con Marta, y bueno, es mi alegría, es un hijo que voy criando, pero que ya tiene estos primeros 40, que lo hubiéramos cumplido el año pasado, pero al no poder estar en el aire, bueno, es un sueño que nunca soñé, primero. Porque cuando uno empieza un programa tiene toda la adrenalina y los deseos y bueno, yo quiero hacer un programa.
pero de ahí no te pones a pensar. Creo que a ustedes no les habrá pasado. Seguramente. Vos sabés que me da la impresión, Sí. sin seguirlo tan significativamente a tu No, programa, tampoco es para que vos lo tengas tampoco que lo seguís verlo. al mío. Vamos a No, lo sigo a lo Entonces, mejor más en radio que en tele a ustedes. claro. Pero bueno. No, yo lo que quería decir Sí. es que yo lo que he notado es que hubo como una mutación acompañando cada proceso, ¿no? Cada proceso tuyo, las cosas cómo se iban en todo caso dando en la sociedad de Santa Fe, porque Sí, se fue claro. reflejando de otra manera, cambiando la manera de verlo. Es que nosotros vamos cambiando, flaco. Perdón porque yo con Héctor... Él era el flaco, yo era el Bueno, flaco. no importa, pero para mí seguir siendo el mismo compañero de siempre. A ver, la vida te va llevando a cambiar. Incluso cosas que uno pensaba y obraba de una manera, con los años vas viendo la vida de otra forma y eso lo tenés que volcar consciente o inconscientemente en tu trabajo, porque es tu vida cotidiana. Vos haciendo programa de música, por ejemplo, Sí, ¿no sí. vas cambiando? Vas Sí, cambiando. obviamente, uno va evolucionando. Claro. Hablando de esa evolución, dos preguntas. Sería una pregunta, pero o son dos preguntas juntas. A Primero, ver. ¿cómo sale la idea? Y segundo, ahora, tras 40 años, ser el único programa femenino de tanta trayectoria y con lo que significa hoy tener un programa femenino que por ahí es más común. Hace 40 años no lo era. ¿Cómo surge la idea de que vos hagas un programa de estas características? Claro, mira, das justo en el clavo con una palabra, femenino, porque cuando yo comienzo con Lucho Cataña, que siempre le agradezco y estaré mi vida agradeciéndole que él me abre las puertas de su programa y me dice, Marta, ocúpate de todas las cosas de la mujer, haz lo que quieras. Eso es una tremenda responsabilidad que a vos te digan, haz lo que quieras. Quieren decir que confiaba en mí. Y de ahí empecé con Coafer Eduardo, con su pelo, mi peinador durante 25 años, y continué incorporándole notas y buscando lo que a posteriori, cuando termina Entre Mate y Mate, la dirección del canal me llama y me dice, señora, no sale más Entre Mate y Mate, queremos que usted haga un programa. Y ahí arranco que lo que fue el comienzo de algo más femenino lo traté de enfocar para la familia, donde incorporo ya temas que le puedan interesar al señor también, Claro. y por qué no a los chicos. No, pero hubo una preocupación también bastante particular tuya con el tema de la salud. Es Ay, decir, sí. eso Sí. fue una constante dentro de lo Sí. que fue tu manera de comunicar. Y yo creo que eso es muy valioso porque la gente está esperando, en todo caso, información que tiene que ver con el aspecto de la riqueza más importante que tenemos, que es la salud. En la medida en que estemos bien, vamos Mirá a poder la época hacer que todo. estamos ¿Qué te parece? transitando, Héctor. Tenemos que saber. A mí la medicina, a lo mejor inconscientemente, soy una médica frustrada, porque siempre me apasionó preguntar, indagar y hacerlo con la persona idónea, amén de que me lo transmitan de una forma, yo decía, villiquen, ¿no? De una forma, ¿cómo te podría decir? Con un léxico de una explicación, no de un profesional de la medicina o de cualquier rama de la medicina, sino algo común y corriente para que la señora en la cocina prestara atención y entendiera lo que le están diciendo, cuál es el mensaje. No a lo mejor con un vocabulario mucho más florido, más formal. No, yo quiero algo digerible, simple, para que todos en la casa, porque, a ver, la televisión tiene un poder maravilloso, como la radio. Sí, sí, sí. No te pregunta dónde vas a entrar, vos entrás a cualquier hogar. Y entras al hogar de un erudito, de un científico, y entras a la casita más humilde o a un ranchito.
Sí, y entonces, ahí hay una cosa muy importante. eso es lo que a mí me interesa, llegar a vos todos. Vos sabés una cosa, Marta. Un día yo me crucé con una persona Sí. en un barrio de la ciudad de Santa Fe. Sí. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo lo dejo entrar a mi casa. ¿Qué te parece? Mirá lo que es. Y eso siempre fue mi visión. Yo sé dónde me reciben, Sí. pero no puedo saber cuál es la cultura de cada casa. Tampoco me importan. Sí me importa que todos a los que yo me dirijo entiendan y encuentren un momento de esparcimiento. No que lo llenen de gritos, de discusiones, de problemas. Problemas tenemos todos los días. Entonces, tómese una hora para disfrutar, para hablar de sexualidad, para conocer cuáles son las nuevas o las noticias que llegan por la medicina o por la moda de la señora. Incursioné en la moda de las señoras grandes de edad, grandes de cuerpo, que tienen el mismo derecho de vestirse que la chica que tiene la cola bien parada. ¿Me explico? O sea, no es mi visión de una moda para esto. No, es una moda para todos. Y este año tengo algo muy lindo. Sí. No les quiero contar, pero te lo voy a dar ahí como un toquecito. Madre e hija. Nada más que eso. Nada más y nada menos. Madre e hija, no, pero tenemos un par de minutitos todavía como para conversar con Marta, porque vos sabés, me parece muy bueno en todo caso que creemos un poco de expectativa, ¿no? Respecto de lo que vas a hacer este año. Sí. Vas a estar en una casa nueva, si bien vas a grabar en el canal, vas a estar en una casa nueva. Contanos, ahí hay un esfuerzo muy grande de tu hijo. Tremendo. También. Bueno, pobre santo, le cargo todo. Sí, bueno, trabaja conmigo hace años. Y se encargó entonces de buscar qué profesional, porque siempre convoqué desde el primer momento para la escenografía profesionales. Porque es muy simple decir, bueno, pongo un televisor y una planta y te hago el programa. 0 pesos. La verdad que estamos hasta acá con lo que sacamos en esta casa. Quédense conmigo porque hay que pagarla. Pero buscamos que ese momento de esparcimiento que le digo semanal sea agradable. Entonces, el Rafa González, arquitecto, que es la tercera vez que me hace escenografía, ha ideado algo todo artesanal, todo ideado por él, una maravilla. Tengo una presentación de cine, Que algo vi, está muy buena. Es una belleza, siento un tremendo orgullo de haber sido hecha acá en Santa Fe por Horacio Grillo, 3 cuadros. Y bueno, muchas cosas. Tienen que verme aquí en Veo, por supuesto. 16 horas. 16:30 del sábado y 16:30 del domingo, por si te lo perdiste algún detalle o querés volver a vernos. Héctor, hoy es un día especial, este jueves, porque Marta está cumpliendo años y has venido a compartir con nosotros el programa. Así es. Y te hemos sacado de tu ámbito familiar, pero tenemos un pequeño presente. ¡Ay, no! Pequeño. ¡Ay, gracias, amor! Y no puedo besarlo. No. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Yo sé que sos fanática de los chocolates, pero como sé que te estás cuidando, dijimos vamos con flores. Pero te cuentan todo, mi A mí me han hijo. dicho... Bueno, no me dijo el nombre, dijo Eduardo. No me lo dijo Eduardo. Me sugirieron regalarte unos chocolates. Dije, Ay, no, me vuelve Martita, loca el no. chocolate, Sí, no sí. sabés cómo lo como. Soy una puerca. Marta, por último... Me encanta, gracias, chicos. Sí, estoy cumpliendo... A ver, 7-3. Ajá. Soy promoción 65 de la escuela normal. Dijo 37. 37, eso dijo. es. Bueno, es la manera... Mirá, Edu, lo A que ver, me dicen los chicos son tan ¿Puedo pedir algo? gentiles. ¿Puedo pedir algo? Es 30 A ver, segundos. 30 tenemos. segundos, diré, lo hago pasar a Eduardo que está ahí atrás. Lo hago pasar a Eduardo. Yo sé que hay una jirafa que lo va a poder tomar. Ahí está, porque todas las ideas son de mamás, pero la ejecuta Eduardo. El nene. El nene.
de lo que se va a ver este sábado en la pantalla acá de Veo. Sin él no hubiera podido hacer nada hasta ahora, y además tengo el otro chiquitito, mi amor, Patricio, que también está siempre detrás mío. Y nosotros sabemos, vos que haces medio, estar un año sin cámara, como lo tomaste, lo que es para vos, que es una persona hiperactiva. Eduardo, 2 palabras tengo. No hay tiempo, esa es la palabra. ¿Pero es el cumpleaños de mamá? Sí, bueno, gracias por traerlo. supuesto que el feliz cumpleaños, ya se lo hemos dicho durante todo el día, y agradecerles a ustedes la invitación y por supuesto a esta casa que nos recibe como todos los años. Bueno. Gracias, chicos. Gracias, Marta, gracias por venir, venir. Marta. Gracias Lo por mejor. venir. Bueno, nos encontramos la semana que viene, después de este momento realmente muy agradable que es haber compartido unos minutos con Marta Boy. Chao.